Pues vamos a empezar la clase por cuestiones de tiempo. Realmente teníamos mucho tiempo que no hacíamos las cosas en el auditorio y es donde más podemos aprender, entonces les pido que aprovechen mucho cada tema que vayan viendo. En este caso nosotros vamos a presentar evidencia con tocilizumab en el resto del mundo y la experiencia que tenemos aquí en México en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo soy la doctora Karen Ibarra Stone, soy residente del cuarto año de Medicina Interna y bajo la dirección del doctor José Malagón Rangel vamos a iniciar este tema. Bueno, para poder justificar el uso de inmunomoduladores es bien importante que ustedes se respondan esta pregunta. ¿Existe o no existe realmente en una infección por SARS-CoV-2 una tormenta de citocinas? Esto fue lo que a nosotros pues técnicamente nos despertó y nos dijo, bueno, ¿por qué no utilizamos inmunomoduladores para tratar esta enfermedad? Entonces, para respondernos esta pregunta, el primer estudio que surgió al respecto fue una corte prospectiva del Monte Sinaí en Nueva York que se llevó a cabo en los meses de marzo y abril. La N total, denme un segundito nada más, la N total fue de 1.484 pacientes. Eran pacientes que llegaron con un cuadro sugestivo de SARS-CoV-2 y después se evidenció con una PCR-RT y lo que ellos querían ver era si existía una correlación entre las concentraciones séricas de citocinas y la severidad de la enfermedad. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Si se sitúan ustedes en este lado, esta es una gráfica de cajas y bigotes en donde en la parte inferior podemos ver qué citocinas fueron las que se midieron: interleucina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Y de este lado tenemos las concentraciones séricas de las citocinas. Los colores que ven acá representados en negro corresponde a controles, eran individuos sanos. En azul corresponde a individuos que tienen síndrome de liberación de citocinas, pero que, estos no tenían síndrome de liberación de citocinas, pero tenían un tratamiento, tenían un tratamiento con algo que se llama CART. Esto es una terapia experimental que se lleva a cabo en pacientes con cáncer. Entonces, lo que hacen es introducir pues antígenos quiméricos dirigidos contra células tumorales con el fin de pues matar estas células y evitar que el paciente fallezca de cáncer. Una vez más, es una terapia experimental y se ha utilizado únicamente en pacientes con neoplasias hematológicas. En algunos funciona, en otros genera un síndrome de liberación de citocinas que puede generar la muerte, y en ellos es en quienes se utiliza incluso inhibidores de la interleucina 6 para poderles salvar la vida. Entonces, ellos tomaron este grupo de pacientes, unos que hubiesen recibido la terapia con CART, pero que no hubieran tenido síndrome de liberación de citocinas, que es azul, y unos que hubieran recibido esta terapia y que sí lo hubieran desarrollado, que es lo que vemos en rojo. Los pacientes con COVID son aquellos que se ven en amarillo. Entonces, si nos situamos en la marca más, pues un poco más negra, estos son las medias, y de acá a acá son los intervalos de confianza, ¿va? Entonces, quiero que ubiquen a los pacientes con COVID. En ellos se vio que tenían una elevación más marcada y mucho más diferente en comparación con individuos sanos y aquellos que no tenían síndrome de liberación de citocinas de todas estas interleucinas. Esto ellos lo calcularon con una prueba de Mann-Whitney, y en el caso de la comparación con pacientes que sí hicieron este síndrome de liberación de citocinas y los pacientes con COVID, se vio que los pacientes con COVID tenían una concentración de interleucina 6 que era mucho más dinámica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando queremos hacer una correlación con los niveles de estas citocinas que pueden ver acá arriba y, por ejemplo, las características poblacionales, género, edad, me pareció muy importante que vieran lo siguiente. En amarillo se marca las P significativas, en que sí era diferente el valor de esta interleucina, y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la interleucina 6, en varones estaba significativamente más elevada que en mujeres, y la edad influye bastante. Podemos observar que pacientes que tienen incluso más de 70 años tienen niveles de esta interleucina sumamente elevada. Lo mismo sucede con la interleucina 6 y con el factor de necrosis tumoral alfa.
Ahora, cuando lo asociamos a los síntomas de la enfermedad, realmente estas interleucinas son responsables de todo lo que vemos en COVID-19. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, fiebre, que tiene una P significativa en cuanto a la interleucina 6, y realmente no aparece otra. Acá aparece esta, pero esta pues no fungió como representativa en el resto de los parámetros. Y la saturación de oxígeno, que es sumamente importante, pueden ver que una saturación de oxígeno menor del 90% pues es representativa de una interleucina 6 sumamente alta y no de las demás interleucinas. Lo mismo pasa con los reactantes de fase aguda como PCR, podemos observarlo también con dímero D, las plaquetas bajas, y correlaciona muchísimo con la severidad de la enfermedad. La interleucina 6, la 8 y también el factor de necrosis tumoral alfa. Ok, entonces cuando se quiso observar en un análisis de probabilidades de sobrevida, que son las curvas de Kaplan y Meier que ustedes ya bien conocen, pueden observar en color rojo, eran los pacientes que tenían altas concentraciones séricas de interleucina 6, y en color azul los que tenían bajas concentraciones. Si se sitúan de este lado es la interleucina 6 y si nos situamos de este lado es el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, probablemente aquí no se aprecie bien, pero todas las gráficas tienen un hazard ratio pues mayor de 1, es decir, existe un riesgo de muerte y una disminución de la sobrevida en estos pacientes con altos niveles de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa asociado a una concentración de oxígeno menor del 90%, en comparación cuando tenemos niveles bajos de estas interleucinas. Y lo mismo sucede cuando vemos un COVID moderado a severo. Vean cómo se cae la gráfica en relación a la mortalidad. Entonces, ahí fue donde nació el uso de inhibidores de interleucina 6 para saber si podíamos hacer algo contra esta infección. Esta otra no incluyó la N total que les mencioné, que era de 1.400 pacientes, incluyó solamente alrededor de 200 pacientes, pero quisieron hacer una correlación entre las concentraciones séricas que les menciono y el tratamiento con tocilizumab y con esteroide. Y es sumamente importante que vean sobre todo la gráfica del factor de necrosis tumoral alfa, lo mismo, pacientes en rojo, quiere decir que sí recibieron el fármaco, pacientes en azul que no lo recibieron. De este lado tenemos pacientes con tocilizumab y de este lado pacientes con esteroide. En el caso de los que recibieron factor de necrosis tumoral, vean cómo disminuye el factor, tocilizumab, vean cómo disminuye el factor de necrosis tumoral alfa y no lo hace cuando tú das dexametasona. Entonces, esto nos prende un foco rojo y la pregunta del millón es, ¿qué interleucinas sí puede disminuir la dexametasona y cuáles no? Y eso es lo que hemos estado intentando estudiar todo este tiempo, en qué pacientes hacemos esa división cuando ya no les está funcionando la dexametasona y cuando tenemos que utilizar algo más. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos responder esta pregunta de si es o no una tormenta de citocinas, se han hecho muchas revisiones a lo largo del año y no podemos decir siquiera que se trate de un SIRA habitual, porque un SIRA habitual dependerá de la etiología, bien saben que tiene muchas causas y puede ser hipoinflamatorio o hiperinflamatorio, e incluso los niveles de interleucinas ni siquiera se asemejan a lo que vemos en pacientes con COVID-19, ellos las tienen sumamente elevadas y todos las tienen sumamente elevadas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta infección es algo que va más allá de la comprensión y que no se comporta ni siquiera como un síndrome hemofagocítico o como una sepsis o como un SIRA. Entonces, pues que nos quede esta parte, la interleucina 6 es clave en esta enfermedad y pues también el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, una vez entendiendo concentraciones séricas, es útil pasar a lo que sucede a nivel histopatológico, y en primera instancia quiero presentarles los perfiles inmunológicos que se han detectado en pacientes con COVID-19. Este estudio no es pues de los que tienen población más grande, pero es un estudio muy bonito. Es una corte sueca en donde analizaron autopsias de pacientes con COVID-19. Eran 19 y 6 de pacientes que murieron de causa no infecciosa. Ahí es donde se puede ver de manera representativa
lo que unos pacientes sí tienen y otros no. Pero lo que ellos querían ver, y lo hicieron mediante análisis genéticos, era ver los niveles de interleucinas, pero ya en el tejido, a nivel de pulmón. Y encontraron que los pacientes con COVID se dividen en dos perfiles muy importantes. Unos que tienen un perfil alto de interferón gamma, de liberación de interferón gamma, y otros que tienen un perfil bajo. Parece ser que entre uno y otro solamente es la historia natural de la enfermedad, pero es clave detectar a los pacientes en uno u otro para saber qué tratamiento es el que le vas a ofrecer. Y de hecho de aquí se desarrollan también los fenotipos respiratorios de Gattinoni, ¿sale? Entonces, en el caso de una liberación elevada de interferón gamma, sabemos que este es clave en la inmunidad celular. Entonces, en primera instancia tienes un paciente que tiene alta carga viral, es decir, el virus pues técnicamente está haciendo de las suyas en el cuerpo y se despierta la inmunidad innata de la persona. Posteriormente viene un despertar o una activación de la inmunidad celular y una baja de la inmunidad innata, en donde ya vemos una carga viral baja. El detalle aquí es que en el pulmón de los pacientes que ya tienen este perfil bajo de interferón, estamos encontrando ya células CD4, CD8, CD86, que son macrófagos alveolares, y esto nos lleva al final de cuentas a lo que conocemos como un daño alveolar difuso, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante que veamos perfiles inmunológicos y la liberación descontrolada de citocinas. En alguna parte de estos pacientes se encontró que existía hemorragia intraalveolar que no estaba asociada con interferón y se correlacionaba con algunas quimioquinas, como CXL9, 10 y 11, y esto lo encontramos elevado en ancianos, en hipertensos y en obesos. Entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel macroscópico y a nivel microscópico en estos tejidos? Probablemente el estudio que nos abrió las puertas para saber qué estaba pasando en el interior del organismo fue la corte italiana y de Nueva York, la unieron en un estudio multicéntrico como autopsias y ver principalmente a nivel microscópico y macroscópico qué es lo que sucedía. La media de estos pacientes fue 73 años y los paraclínicos alterados es lo que ya hemos visto, dímero D, trombocitopenia, linfopenia, interleucina 6 y la PCR. Entonces, estos pacientes se sometieron a autopsias porque eran aquellos que vivían en asilos y muchos de ellos ni siquiera recibieron ventilación mecánica invasiva. Les dieron, pues técnicamente, un buen morir únicamente. Y a nivel macroscópico, lo que ellos encontraron era un pulmón congestivo edematoso, infiltrado en parches y consolidación difusa. Esto es lo que corresponde, o no sé si recuerdan al fenotipo high de Gattinoni. Entonces, estos pacientes no fueron ventilados, por eso es que se encontró mayormente este fenotipo y pues la enfermedad destruyó el pulmón antes de que llegaran a un fenotipo low. Entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel microscópico? En el 87% de los pacientes, daño alveolar difuso, que son membranas hialinas, hiperplasia de neumocitos tipo 2. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis y quiero que lo separen de un SIDA. Parecería que el daño es similar, pero la duración de un SIDA o tu daño más agudo lo ves a los 6 días de la enfermedad. A los 14 días tu SIDA ya debería estar en resolución. ¿Qué es lo que sucede en esta infección? Ves un daño agudo con una duración media de 15 días, es decir, ese daño jamás disminuye, va progresando hasta que el paciente finalmente fallece. Y en el caso de la trombosis, pues se observó microtrombos y trombos en vasos grandes, es decir, vemos trombos en todos los niveles, en capilares, en vasos grandes, medianos, pequeños, y lo más importante es que todos estos, más de la mitad estaban anticoagulados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no solamente basta con instaurar una terapia con anticoagulación, hay pacientes que van más allá de la comprensión o de la fisiología natural y que están desarrollando probablemente fenómenos autoinmunes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de tocilizumab? ¿Cómo se empezaron estos estudios? La compañía que generó el primer estudio fue Roche, que todos ya lo conocen, es el estudio Covacta, y estos voy a mencionar únicamente lo relevante al respecto, porque no vale mucho la pena que le muestren los estudios, no están bien hechos y no tiene mucho sentido perder tiempo. Pero en el caso de Covacta,
lo más llamativo es el sesgo de selección que tiene. Entonces, este estudio incluyó pacientes con un NEWS leve. La mitad de los pacientes pues estaban como si nada, podían estar en la calle, podían ser ambulatorios, y el 19% utilizó dexametasona nada más. Esta cuestión es porque en este tiempo no había salido ni siquiera el recovery, entonces pues no teníamos idea de la utilidad de los esteroides, ni qué dosis, ni mucho menos. Y pues existe una pérdida de seguimiento en el 24% de los pacientes. Esta pérdida es significativa. Cuando tú calculas una N, lo que esperas es una pérdida entre el 5 y el 10%, no de 24%. Entonces, si analizamos esto y vemos los resultados, pues sí, es un estudio que no cumplió con los objetivos primarios ni secundarios, pero esta fue la razón. No se seleccionaron los pacientes que se beneficiaban del fármaco. Y pues con este estudio fue que pues ya COFEPRIS en julio da la alerta de que solamente podía ser utilizado en ensayos clínicos. Entonces, pues yo creo que hay que ser más juiciosos al emitir una opinión con un estudio como este. Y el otro, que es el Backpack Trial, este estudio lo hicieron en Boston, eran múltiples hospitales de Boston, General Massachusetts, este que está por acá. Entonces, fue la misma historia, había un sesgo de selección. Incluso era una N muy pequeña de entrada, menos de 200 pacientes, y el 14% de ellos ni siquiera tenían oxígeno. Entonces, otra vez, eran pacientes que igual ni siquiera requerían hospitalización y les dieron el fármaco. Y el 18% además tenía enfermedad renal crónica, que no se los comenté previamente, pero los pacientes enfermos renales crónicos tienen una elevación de interleucinas mucho más alta que un paciente con COVID-19, es decir, ellos ya tienen per se un estado inflamatorio que parece ser que no vamos a poder controlar con estos medicamentos, y es por eso que se decide excluirlos, porque les va a ir mal independientemente de lo que estemos haciendo, ¿sale? Entonces ellos incluyeron este tipo de población y el 11%, solamente el 11% tenía dexametasona, ¿vale? Entonces eso hay que considerarlo. Posteriormente sale Empacta. Empacta también es de Roche, y lo que ellos vieron o lo que intentaron hacer fue un estudio multicéntrico. Hay que entender que un estudio multicéntrico va a ser mejor cuando tú tienes una población de diferentes países o una población diferente. Esa es la cuestión, que tú incluyas pacientes de todas partes del mundo para poder decir que puedes hacer una generalización a nivel mundial. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a hacer un estudio multicéntrico, pero incluyeron el 80% de su muestra eran pacientes pues, de Estados Unidos. Todos los demás eran del resto de los países, creo que eran como 6, 7, pero si ven, México incluyó como 6 pacientes, o sea, estaba súper heterogéneo. Entonces aquí la cuestión es que tú incluyas pacientes a nivel equitativo si vas a realizar un estudio multicéntrico. La otra cuestión fue el sesgo de selección también. 9.6% de los pacientes no tenían oxígeno, entonces pues vamos a lo mismo, eran pacientes que tenían un COVID leve, y de cualquier forma, como eran los que tenían menos proporción de estos pacientes, en ellos sí se vio una reducción de la ventilación mecánica en el 44% de los pacientes, y esto es importante. Entonces, de por sí ya estás haciendo un estudio que no está tan bien hecho y tienes resultados significativos, pues quiere decir que debes de seleccionar una buena población para utilizar este fármaco. El hazard ratio en este caso fue de 0.56, no les pongo los intervalos de confianza porque no rebasan la unidad, entonces tienen P significativa. Y hasta este punto la NIH dijo, ok, uso limitados a ensayos clínicos como recomendación 1B. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Sale este gran estudio que pues, realmente ha sido de los mejores estudios en esta pandemia, Recovery, eso con todos los fármacos, y pues es un ensayo clínico controlado, aleatorizado. El único pero es que es abierto, pero tenemos que tener presente que en la pandemia es muy complicado hacer un ensayo que sea doble ciego, que sea con placebo, porque la gente se está muriendo, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se están haciendo ensayos abiertos. Y bueno, ¿qué es lo que ellos hicieron? Fue tomar de la población británica, de su base de datos que tienen National Health Service, pues aleatorizaron 1-1, 2.022 pacientes recibieron tocilizumab más manejo estándar y 2.094 pacientes recibieron el manejo estándar. Ellos calcularon una N total de 4.000,
con un 90% de poder estadístico para detectar una reducción en la mortalidad a 28 días de un quinto de la población. Entonces, el objetivo primario del estudio fue mortalidad, secundario fue egreso, progresión a ventilación mecánica y todo lo que ya hemos visto en los demás estudios. Y pues, ¿qué fue lo que ellos observaron? Pues fue lo siguiente, ¿no? Hay que recalcar que todos los pacientes que ingresaron a este estudio eran pacientes que necesitaban oxígeno de entrada, todos, y tenían un COVID moderado a severo. Y pues la otra situación es ver que una gran cantidad de estos pacientes, el 66%, era menor de 60 años. Entonces, sabemos que los que más se benefician son pacientes jóvenes. Y en esta curva de Kaplan y Meyer pueden ver en rojo tocilizumab y en azul el manejo estándar. Pueden ver bien cómo es que se separa la curva con un RR de 0.86 y una P significativa. Esto nos habla que existe una reducción de la mortalidad del 14% comparado con el manejo estándar. Esta gráfica es de egreso hospitalario y sobrevida. Vamos a lo mismo, tocilizumab es superior al manejo estándar. Y esta otra que pues técnicamente lo que hace es un forest plot con las RR o el hazard ratio, con el fin de ver por subgrupos qué es lo que estaba pasando y características demográficas. Sí quiero que entiendan estas gráficas del lado, de este lado, que ya no sé ni qué lado tienen ustedes, pero de este lado estamos hablando de protección, este es 1, y de este lado estamos hablando de riesgo. Entonces, casi todas las variables se sitúan del lado protector, pero hay que ver que unas avanzan más a riesgo que otras. ¿Cuáles son estas variables y qué es importante que veamos, aún con el medicamento? Es que pacientes mayores de 80 años rebasan la unidad y por lo tanto no obtienen P significativas con tocilizumab. Lo mismo sucede cuando vemos los días de inicio de los síntomas, que son claves en la enfermedad y tienen mucho que ver con la fase fibrótica, que ya sabemos bien, los primeros 14 días son cruciales para que se desarrolle esta fase fibrótica. Entonces, cuando tú tienes menos de 7 días de la infección, esto es lo que sucede. Tienes un hazard ratio significativo que no rebasa la unidad, pero cuando ya tienes más de 7 días nos metemos en un problema. Por eso es tan importante y por eso es que preguntamos siempre cuándo inició los síntomas el paciente. Y bueno, pueden ver también la parte de ventilación mecánica invasiva. En pacientes que ya tienen ventilación mecánica invasiva, dar este fármaco no es útil principalmente o seguramente porque tú, además del daño fibrótico y per se de la enfermedad, estás haciendo un daño inherente al ventilador, que es el Vili, y que pues no hemos estado reportando normalmente, pero esa es la razón seguramente por lo que no está funcionando y porque el paciente empieza a deteriorarse y a generar falla orgánica múltiple. Entonces, el último estudio que es también muy importante y el último que salió fue REMAP-CAP. Este también fue británico, es otro ensayo que es abierto y pues aquí se incluyeron incluso algunos pacientes de Francia, tienen 5 brazos, pero yo quiero que se sitúen únicamente en tocilizumab por efectos de la clase, entonces los aleatorizaron 1-1-1, es decir, 350 a recibir tocilizumab más manejo estándar, 45, que es muy bajito si lo comparamos con tocilizumab, a recibir sarilumab y manejo estándar, y 397 a recibir manejo estándar. ¿Cuál es la principal diferencia de REMAP-CAP con el resto de los estudios? Ellos excluyeron a los pacientes que tenían más de 24 horas con ventilación mecánica invasiva y aquellos que tenían más de 14 días de sintomatología. Entonces, el objetivo primario de ellos fue técnicamente similar, ven mortalidad y soporte respiratorio cardiovascular a los 21 días, y el secundario pues es sobrevida, egreso de UCI y mejoría de la enfermedad. Probablemente lo que más les criticaron fue el seguimiento tan corto que fue de 90 días, y los resultados que ellos tuvieron los obtuvieron a través de un modelo de regresión logística bayesiano, que no es uno de los mejores pues para hacer el análisis de este tipo de ensayos, y hicieron un odd-log acumulado para ver la eficacia del fármaco. Entonces, otra cosa que fue muy criticada fue que ellos utilizaron pues una probabilidad del 50% mediante análisis bayesiano para decir que el fármaco iba a funcionar o no.
Lo que se menciona es que fue una probabilidad de entrada muy alta respecto al resto de los estudios que se tenían, y pues hay que considerar que el resto de los estudios no se equiparaba para nada a REMAP-CAP y a RECOVERY. Entonces aquí pueden ver las características poblacionales, pero lo que más me importa es esto: 30% tenía ventilación mecánica y una PAFI media de 115. Y las curvas de Kaplan y Meyer, todas, absolutamente todas, fueron significativas para tocilizumab, y cuando se junta toci y sarilumab también es significativo. Entonces existe pues una probabilidad de sobrevida mayor en pacientes con tocilizumab. Lo mismo sucede por egreso de UCI y de egreso hospitalario, con un hazard ratio mayor de 1 y P significativas. Esta otra sí me interesa que la vean, esto viene en el material suplementario, y aquí es cuando hacen un análisis de regresión logística y ven los OR por características de la población y de la enfermedad. Entonces quiero que vean que el OR mayor lo tiene la edad menor de 39 años, es decir, a ellos les funciona más tocilizumab, y quiero que vean el tiempo, esta línea de tiempo del día 1 al día 16. Comenzamos a ver un 1 a partir del día 5 de los síntomas y lo seguimos viendo hasta el día 10 de los síntomas. Entonces tenemos ese lapso para dar el medicamento y que funcione realmente, acorde a todos los estudios que hemos visto. Y bueno, esta última nos la regaló RECOVERY. No es para que la tomemos como regla, ni mucho menos, porque no podemos hacer un metaanálisis con poblaciones tan dispersas y con Ns tan diferentes. Pero sí quiero que vean todos los estudios. Core Inmuno tenía 64 pacientes, bien poquitos. Realmente los estudios más relevantes fue lo que les mostré: COVACTA, IMPACTA, BACKBITE Trial, y REMAP-CAP y el RECOVERY, que ni se diga, sobrepasa por mucho la población que tenía el resto de los estudios. Entonces cuando ellos hacen un análisis igual acumulado, encuentran pues un RR de 0.87 para mortalidad, que es uno más que lo que se encontró con RECOVERY por sí solo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de tocilizumab? Acorde a todos los estudios que vimos, el número necesario a tratar para salvar una vida es de 25 pacientes. Si recuerdan, el número necesario a tratar para dexametasona es 20 y ya se utiliza como un manejo estándar. La cuestión aquí principalmente es el precio, obviamente. Reducción de la mortalidad en el 13%, egreso hospitalario en el 15% de la población, evita inicio de tratamiento sustitutivo de la función renal en el 25%. Esto se observó principalmente en RECOVERY y en REMAP-CAP, y menos de 7 días de inicio de los síntomas, hay una mejoría en el 19% de los pacientes. Entonces, nuestro OR mayor de 1 ideal es entre el día 4 y el día 10. Es un fármaco seguro, no les presenté eventos adversos porque ninguno de los estudios presentó eventos adversos significativos comparado con placebo. Y si tú utilizas tocilizumab junto con dexametasona, que es lo que hemos estado viendo, tienes que añadírselo a un tratamiento previo. Es efectivo en pacientes con COVID moderado a severo y disregulación inmune. De hecho, esta es la recomendación actual de la NIH, ya entra como clase 2B, lo vamos a utilizar en pacientes con COVID moderado a severo, pero que tengan disregulación inmune y que lo evidenciemos con parámetros inflamatorios. Entonces, ¿cuál sería el candidato ideal con toda esta plática que les menciono? Alguien que sea mayor de 65 años, que esté entre el día 4 y 10 de iniciados los síntomas, que tenga una PAFI mayor de 100, que la interleucina 6 esté mayor de 70, esta desgraciadamente no la podemos medir aquí, y que los parámetros de inflamación estén alterados, ¿no? PCR, lo que medimos habitualmente, BCG, ferritina, dímero D. Ahora quiero que vean qué es lo que ha pasado en esta unidad con los pacientes que han recibido tocilizumab. Bueno, el ensayo es un ensayo clínico fase 2, prospectivo no cegado de un solo brazo con tocilizumab como único agente. Es un estudio multicéntrico, se incluyó Centro Médico Nacional de Occidente, la UMAI número 25 de Monterrey, está participando MacGregor y Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Malagón funge como el investigador principal, y
Los criterios de inclusión pues realmente se realizaron en base a los estudios que les presenté anteriormente. Lo que se hizo fue pues ir valorando qué pacientes se beneficiaban más con todas las limitaciones que les mencioné. Entonces, el paciente debe contar al menos con infiltrados pulmonares bilaterales mayor de 50% por TACAR o por placa y debe de requerir oxígeno, que esta es la clave, para mantener una saturación mayor del 90%, con o sin la presencia de fiebre, y con al menos uno de los siguientes, que es ferritina mayor de 500, PCR mayor de 10 o interleucina 6 mayor de 55, una relación neutrófilos linfocitos mayor de 7 y un dímero D mayor de 1000. Evidentemente todos deben de tener un diagnóstico corroborado de COVID con una PCR-RT, y los criterios de exclusión pues, se han ido adaptando técnicamente a la situación de la pandemia, pero principalmente lo que nosotros quisimos añadir fue esto, que fueran pacientes que no tuvieran lesión renal aguda, acá digo 3, porque ya sabemos que les va a ir mal y que la mortalidad en ellos es sumamente alta, independientemente del fármaco. Y lo demás, pues ya son criterios que son asociados al fármaco, elevación de transaminasas previas, disminución de neutrófilos, plaquetas, porque ya sabemos que los vamos a inmunosuprimir hasta cierto punto, e infección activa. Eso probablemente sea de lo más importante. Y hay otra parte aquí que es cuando el médico lo considere, que esto tiene mucho que ver con la situación que está pasando ahorita en Centro Médico Nacional y lo vamos a explicar más adelante. Entonces, la N total calculada es de 400, en centro médico son 50 pacientes los que se desean incluir, y nuestra N actual es de 15 pacientes. La media y la frecuencia de todas estas características demográficas de los pacientes se pueden ver de este lado. La edad media, que probablemente aquí sí tengamos una palomita, es de 44 años, la estamos utilizando en pacientes jóvenes, y con 11 días de inicio de la sintomatología. Aquí sí nos estamos saliendo un poco del rango que ya les mencioné, pero es sumamente difícil poder identificar un paciente que va empezando con los síntomas en la unidad. Ya ven que todos llegan con la enfermedad sumamente avanzada. Comorbilidades es lo que ya hemos visto en la mayor parte de los pacientes. Generalmente son obesos, son hipertensos, son diabéticos o fumaron. Y en cuanto a cómo se encontraban ellos clínicamente previo a darles el fármaco, tenían una PAFI de 96, aquí también probablemente nos estamos quedando un poco abajo. La idea siempre es que tengan una PAFI arriba de 100, pero como les menciono llegan ya muy avanzados. Y tenían el 33% uso de cánula nasal de alto flujo y el 66% mascarilla reservorio. Entonces quiero que vean aquí la PAFI media. Con las mediciones que nosotros hacemos basal a las 24, 48, 72 horas y a los 7 días. Entonces, cuando juntamos a todos los pacientes, vemos cómo la PAFI va aumentando independientemente de que ya les voy a mostrar más adelante si funciona o no. Cuando los juntas a todos, pasamos de una PAFI de 92 y vemos que funciona sobre todo muchísimo más a las 72 horas, que esto sí es lo que quiero que entiendan. El efecto del fármaco lo estamos viendo no a las 24 ni a las 48 horas, lo estamos viendo a las 72 horas. Y aquí la principal duda que nos surge es cuándo dar la segunda dosis. Actualmente le estamos dando a las 12 o 24 horas, depende si el paciente empeora o no. Y lo que hizo REMAP-CAP fue justamente eso, darlo a las 12 a 24 horas. El resto de los estudios que les menciono la daban incluso a las 8 horas. Es un periodo muy corto, y por esto que les menciono, no están dejando que el fármaco actúe completamente. Y bueno, estos son los parámetros inflamatorios, relación a otros linfos. Aquí pueden ver lo mismo, basal 24, 48, 72 horas y 7 días. Es lo que les menciono. Aquí tenemos un sesgo muy importante en la relación de otros linfos, porque casi todos los pacientes que no les ha funcionado el fármaco, que lo veremos más adelante, se han infectado. Entonces, evidentemente, la relación de otros linfos pues, va a estar más alta. ¿Y qué es lo que sucede con la PCR? Pues sí vemos que sí disminuye 12.4 y a los 7 días 0.58. Y con la ferritina 1209 y a los 7 días 876. Aquí también tenemos un sesgo muy importante, probablemente disminuya más, pero por las infecciones sigue aumentada, y el dímero D es lo mismo, iniciaron con 1.4 y a los 7 días 2.4.
Entonces, ¿en quiénes vimos mejoría de la PAFI? En 8 pacientes, que corresponde al 53%, y el 46% no mejoró para nada. Intentamos sacar un OR con controles que tenemos de manera retrospectiva, es la única forma que tenemos para calcular esto. Y si quiero nada más que se sitúen en esta N, apenas tenemos el 5.6% de la población, es muy poquito para dar un resultado preliminar, pero tiene un OR de 0.66 y pues el intervalo de confianza está sumamente amplio. Entonces, hasta ahorita no podemos dar un resultado como tal, pero pues es de notar lo siguiente. Los que mejoraron, que fueron 8 pacientes, todos fueron a su casa y mejoraron alrededor de las 48 a 72 horas. Ya ni siquiera les pudimos dar un seguimiento después de 7 días porque ya estaban en su casa. Entonces, ¿qué sucede con los que no mejoraron, que fueron 7 pacientes? Los 7 se sobreinfectaron, y esto es porque los 7 tuvieron ventilación mecánica invasiva, que es lo que estamos observando en esta unidad, una prevalencia sumamente alta de Acinetobacter baumannii XDR. 6 pacientes de 7 se infectaron por esta bacteria, Enterococcus fecalis 3, E. coli BLE 3 y Pseudomonas 1 paciente. Entonces, pues prácticamente la paciente que no se infectó, que fue la única que no sale aquí, es porque iba empezando el segundo pico de la pandemia y no teníamos esta bacteria en el hospital. Entonces, realmente nosotros no creemos que se trate del fármaco, porque esto no pasa a nivel mundial, únicamente pasa en el siglo XXI hasta ahorita, y sí es bien importante hacer algo al respecto, y por eso es que hemos estado parados con el protocolo. Entonces, nos pueden contactar si ustedes creen que existe un paciente que pueda ser candidato. Creo bien que quedó claro quiénes pueden ser candidatos. Yo le agradezco enormemente al doctor Malagón por la confianza que ha tenido con todos nosotros. Esto no es cosa de una persona ni de dos. Han trabajado incluso residentes de 4º año que ya se fueron, residentes que están en servicio social. Tenemos ahorita un equipo con residentes de 3er año. Entonces nos pueden contactar a todos. Y pues tengan bien presente una cosa, la humanidad necesita también soñadores, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Así quiero que vean la medicina, y así quisiera que vieran la investigación y que se formularan ustedes siempre una pregunta de investigación que resolver. No sé si tienen ahorita alguna duda, doctor. Gracias, jóvenes. Intentamos contarles de manera breve las caídas y levantadas que ha tenido este fármaco, como todo en el COVID. ¿Sale? Hoy día claramente es un fármaco ganador, no necesariamente en nuestro hospital, desgraciadamente por circunstancias particulares. Aquí claramente hay 2 factores. Uno, que reza para todo nuestro país, son los días con los que llegan los hospitales. Ya vimos claramente que esta cosa funciona. Obviamente tienen que entender que este protocolo está diseñado antes del resultado de recovery. O sea, es obvio, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hizo controlado? Quieren que les diga la verdad y no se la dicen a nadie. Hicimos un ensayo en Mancera. ¿Y qué ocurrió? No hay manera de poder echar los dados para un paciente que se parezca a otro, porque uno, por alguna razón, le toman la PCR y uno la tiene al siguiente día y el otro en 5 días. ¿Sí se entiende? Entonces, por más que lo intentamos, en Guadalajara se hizo lo mismo, no hubo manera. Esa es la razón del diseño del estudio. O sea, tienen que entenderla. Claro que todos queremos un ensayo con esta discusión, pero que no han visto aquí, luego nos echamos 4 días y no tenemos la PCR por circunstancias que no vienen a aumentar el caso. Entonces, ese es un primer factor. Es muy importante en COVID, creo que ya les va quedando claro, todo es un asunto de timing. La segunda cosa que quisiéramos hacerles hincapié es, si una nota no empieza cuando empezó el fregado cuadro, no sirve. O sea, el COVID es día 1, día 2, día 3, se sabe exactamente lo que pasa y cada día aprendemos más. Hoy ya sabemos por qué se mueren los viejitos, por lo menos 6 o 7 de manera tardía. Y el tipo de cosas que hay que hacer ahora es otra ya. Sí lo saben, ¿no? Hasta los poblanos, los NIH ya están replicando el estudio que hicieron los poblanos, con ciclos allá en los Estados Unidos, pero ese es para viejitos. Parece ser que hay un factor ahí autoinmune, que es increíble. Los viejitos ahora se mueren de autoinmunidad y hay que pegarles por eso, y se mueren de microtrombosis y no alcanza con el pariente. ¿Vale?
Entonces, una primera idea es encontrar el timing. El mejor timing, como se los enseñó Karen ahí, es el día 7, probablemente máximo 8, 9, probablemente 10. Si se fijaron, aquí nos funcionó incluso hasta el día 11 en promedio. ¿Cuál es el asunto? Pues ya lo vieron muy claro, ¿no? Todo el que desgraciadamente le dimos el chocho 3 días después, acabó en ventilación, que mi punto es ese, es evitar un tubo, la verdad. ¿Y qué ocurrió cuando nos ganó lo que nos está ganando actualmente en el hospital? Pues se murieron. Ojo, tienen que diferenciar bien ese dato. O sea, se murieron 6 de 7, pero ojo, a ver, nada más hagan cuentas cuántos se nos mueren con esa maldita bacteria, ¿vale? Muy similar. Y no la tenían antes de. Esto es como todo, a ver, no es una maravilla, no va a curar nada. Entiendan bien esto. Es un fármaco que es útil en un momento para un grupo nada más. Tienen que entender que no tenemos actualmente contra el COVID ninguna bala mágica, eso no existe. Por lo tanto, el número necesario a tratar acaba siendo lo que tenemos que tener en la mente, ¿vale? A fuerza, vean dexametasona y como siempre, en contra del mundo entero, la gente que hace estudios que modifican los paradigmas siempre son los más estructurados, que son los ingleses, para ardor de los americanos. O sea, cada cosa que tenemos que verdaderamente ha modificado un punto de ese, ¿sale? Incluso con dexametasona hay otro tema que no quiero metérselos ahí, porque ya hay varios lugares en el país que ya hicieron otros análisis separando al que le dieron dexa del que no, y no están tan seguros de sus beneficios. Es muy grande la N que hay que darle para evitar un muerto. En ventilación son 8. Gente con neumonía con hipoxia son de 20 a 28. ¿Cuál es el problema? Zorrajarle dexa previamente en un lugar que es un cochinero que probablemente no se justifique, ¿eh? El número de sobreinfecciones que tenemos, pero bueno, o sea, sí se entiende, el mismo que no le hagas nada, sí es absolutamente lo único que tenemos, sí se entiende. ¿Sale? Entonces el meollo del asunto es ese timing. La realidad es que ahorita no hemos traído el resto del fármaco porque estamos esperando otra serie de definiciones internas del hospital y porque hay que hacer algo con el Acinetobacter. Sí se entiende. De hecho, hoy día hay un criterio que no les hemos dicho por ahí. La verdad es que antes de darle este veneno a alguien, primero investigamos qué tanto Acinetobacter hay en su entorno. Tienen que entender que esta porquería se transmite por una forma horizontal y nosotros somos culpables. Entonces, la realidad es que primero mando a investigar si no hay Acineto en su entorno y dárselo en terapia intensiva sí tiene un beneficio, los resultados más siempre y cuando sea menor a 24, pero la verdad es que para qué con este relajo, si no lo controlamos es muy difícil. La idea central es invitarlos y que vean con quién comunicarse, y otra cosa que es capital aquí es fíjense bien el tiempo. O sea, el tiempo es clave y seguimos sin resolvernos. Tardamos tanto tiempo en la PCR. Si el paciente llega el día 9, en lo que tenemos la PCR, la realidad es que la ventana de oportunidad se escapa. Y fuera de esos días no sirve absolutamente para nada. O sea, ¿qué se aprendió? Los americanos que hicieron, sí se fijaron lo que hicieron en Boston. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí en los hospitales privados? Digo, esto es underground. Sí saben lo que pasa. Hay 3 hospitales aquí privados cuyo en la cabeza, si tú platicas con los médicos que están allá adentro, la idea es que no tienen la más remota idea si funciona mejor. Se lo dieron a todos. Entonces, ¿cuál es tu marca? ¿Cómo sabes? ¿Vale? Obviamente esto, los ingleses nos educaron y ya pusieron exactamente cuál es el nicho de oportunidad, y bueno, la idea es que el que quiera participar, pues, todavía no sabemos, faltan definiciones operacionales que no tienen ustedes, pero la básicamente lo que queremos es ver si funciona, si lo ponemos a tiempo. Y lo otro que se ha aprendido es, siempre se tuvo un miedo pavoroso. Acuérdense que es un biológico y es de básicamente la experiencia que se tiene es con AR, que se tiene muchísima experiencia. Y el miedo a largo plazo en un país como el nuestro, no se ha encontrado eso, no se preocupen, porque es muy diferente. La realidad es que le das una sola dosis, no es un paciente con AR que te lo estás fumigando durante, ¿sí? Entonces, la realidad es que el único tema, si quieren saber la verdad aquí en agudo, es que no tengo una infección agregada, lo cual es muy difícil, no es fácil saber. Todos los parámetros que tenemos en la cabeza usualmente no funcionan. Fiebre, pues un buen tiene.
¿sale? Tu Procal sí saben que el COVID la bota hasta el cielo solita, sin que tengas ninguna otra infección. Entonces, la realidad es que es un conjunto de factores clínicos, paraclínicos y de estas cosas para decidir si sí o si no. Y efectivamente a veces nos vamos a equivocar. Y si está infectado, se lo damos y vas a conocer la sepsis con un detector, ¿sí? Porque ese método existe, ¿no? Claramente funciona. Ahorita estamos así como que si se lo damos o no se lo damos, pero por circunstancias particulares del hospital que ya se está buscando y esperamos que se solucione. ¿Va? ¿Algún comentario? Sí, doctor. Yo tengo un comentario con tres aristas. La primera es, ayer lo comentábamos en la noche y creo que complementa la visión del doctor Malagón, es la gran heterogeneidad de la población, ¿no? Creo que la gran heterogeneidad de nuestro hospital lo hace aún más vulnerable a sesgos. Uno, tenemos pacientes promedio de evolución de 12.5 días, entonces sacamos el promedio de evolución. Y dos, los tratamientos recibidos previamente. Infortunadamente son difíciles encontrar pacientes que no fueron sometidos a tratamiento, ¿no? De todo tipo. Entonces eso hace aún complicado categorizar nuestra población dentro de nuestro hospital. Y la realidad es que eso, en el momento de hacer un análisis estadístico en cuanto a desenlaces, pues se pone más complicado porque hay que estandarizar muchas esas variables. Pero sin duda alguna, pues es un extraordinario intento del doctor Malagón y su equipo de tratar de establecer una perspectiva de la eficacia de este fármaco. Y el otro punto, Karen, es ustedes en el tiempo que han tenido estos 15 pacientes, ¿han encontrado o tuvieron algún evento adverso de manera inmediata en la infusión? No, doctor, ninguno, nada. De hecho, no, cero. Lo único, los que tuvieron resultados favorables, nada, y todos se fueron muy rápido. Muy bien. Y la otra es, todos tienen de fondo dexametasona, ¿verdad? Es correcto, todos. Perdón, un último punto. Todo este juego es parte, jóvenes, de un proyecto más grande de la gente de la Fundación STI. O sea, si escucharon acá. La primera parte del protocolo la patrocinaron para el INER, para el INCAN y para Nutrición. Y ahora nos incluyeron en esto. De hecho, ahorita hay una megadosis ahí de otro veneno que quieren soltar para acá, nada más que por definiciones aquí tienen un megapaquete de Remdesivir y funciona como todo. O sea, darlo para todos no sirve absolutamente para nada, como que se le está encontrando su mejor momento, siendo un fármaco que tiene pocas cosas, pero bueno, el medio del asunto es se están midiendo todo ese juego de cosas que les enseñó Karen, se están midiendo en el INCAN, obviamente para un protocolo de otro tipo, en el cual van a meter alrededor de más de 1000 pacientes. Pero ustedes saben que el problema de todas las citocinas, y fundamentalmente, pues es un tema de quimiosinas, de los internalizadores de las citocinas. En realidad ese es el target. Todas nos las están midiendo. El problema es que esos resultados no los vamos a tener, como siempre, de estas cosas, ¿no? O sea, los de básicas se llevan los aplausos, pero un año después. El problema es aterrizarlo y pegar. No tenemos la disponibilidad de medir esos pasos. Interleuquina 6, que sería lo más obvio, y tenerla antes, porque ahorrarías mucho. O sea, si tuviéramos un reactivo que lo pudiéramos tener en 2 horas, evitarías darle a 3 para, ¿sí me explico? Para beneficiar uno, darle a lo tonto tos. Pero, pues sí, apenas tenemos eso. Bueno, ¿algunos comentarios? Y de la revisión que hiciste, Karen, en el seguimiento de estos pacientes, digo, tenemos como la experiencia, por lo menos personal, de los pacientes previamente, antes del protocolo actual, de los que recibieron tocilizumab, que una parte yo los mantuve en seguimiento, y la realidad es que con infecciones o eventos adversos solamente tenemos un paciente que hizo una urticaria espantosa a la semana de la infusión, y la verdad es que tuvimos que utilizar
corticoide porque tenía una. En la revisión que ustedes o que hiciste, ¿qué evidencia hay de eventos adversos a mediano y a largo plazo de la infusión de tocilizumab? Realmente el seguimiento lo estamos dando a 28 días, doctor, hasta ahí se detiene. Y es por llamada telefónica, no podemos ya citarlos al hospital, pero pues la gran parte de los pacientes, podría decir que son la mitad de lo que les mencioné, siguen obviamente con oxígeno, no se ha logrado quitar el oxígeno porque tienen un daño muy grande pulmonar y ninguno ha referido otro evento, al menos de ellos. Pero desgraciadamente el seguimiento es corto. Quisiéramos dar más seguimiento. Este paciente tenía infusión con tocilizumab, el que nos mencionó. Sí, de hecho, son de estos pacientes que fue antes del protocolo de ustedes. Ah, ok. Como ustedes saben, ha habido 2 protocolos, el de ustedes y uno previo, y estos pacientes, de los que yo le he dado seguimiento, prácticamente solamente ese fue que hizo Caria, pero la pregunta giraba en torno a la experiencia a nivel mundial en cuanto a infecciones, en cuanto a eventos adversos a largo plazo. No, realmente ni siquiera se mencionan como en una línea de los protocolos, ni siquiera se hacen tablas, porque esa es la cuestión, no tienen nada que pueda ser diferente a los controles que comparar o que decir que salió significativo. De infecciones, incluso me llamó la atención que los controles, en el caso de uno de estos ensayos, creo que fue el Recovery, uno se infectó y los otros no. Entonces, está raro, o sea, evidentemente hasta ahorita, para poder decir que es culpa del fármaco, tenemos que tener P significativas y no queda como un evento aleatorio, como algo que probablemente sucedió al azar en ese paciente. Y bueno, da colación el insistir en la higiene de manos, porque Acinetobacter y los principales transmisores somos nosotros las manos. De hecho, yo he establecido la propuesta incluso de volar los guantes, porque sí, obviamente es un tema complicado, pero sí insistir en la desinfección de los guantes y de tocar al paciente aleatorio. En la base previa, en lo que reportan, ya tienen 400 pacientes estudiados, reportaron alrededor de 0.5 de eventos severos. Básicos son dentro de la hospitalización, a los 14 días en gente intubada, el INCAN reportó 2 aspergilosis y el INE reportó otra y hubo un paciente que tuvo TB. Y no se sabía, si se fijan hoy día ya no, cuando empezó el protocolo se pedía de hecho IGRAS, hoy ya no se ponen y se asume simplemente por interrogatorio, lo cual tiene sus limitantes en un país como el nuestro, pero otra vez tú tienes que pensar, o sea, ¿de veras quieres acabar en YouTube cuando algo maybe con cierta base racional lo puede evitar? Y ya mejor si es que tienes TV por ahí apagadita, ya después te tratas la TV. Ese probablemente sería el peor escenario. En agudos se han descrito pericarditis, miocarditis, lo cual, acuérdense, es muy difícil saber quién fue, el cobicho o el fármaco, porque saben perfectamente que el COVID hace todo eso, ¿vale? Por eso está descrito como eventos en México, en los primeros 4 centros que les di, ¿sale? De hecho, en esta nueva área se quitó poner IGRAS, incluso intradermorexos, ¿vale? Pero el mayor problema que tienen que sospechar es aspergillosis. Ese más o menos tiene un patrón por una buena atacada, pues lo tienes que poder mirar. Luis, ¿quieres comentar? Sí, nomás una pregunta. Dentro de los pacientes que desafortunadamente han tenido un desenlace fatal, que han recibido tocilizumab, este caso es un poco número, pero han encontrado algunos otros factores de riesgo sobreagregados que hayan podido condicionar un mal desenlace. Por ejemplo, aquellos que estaban más obesos, aquellos que tenían un descontrol metabólico, o aquellos que durante su internamiento desarrollaron una lesión renal aguda. Mira, los que sí terminaron en ventilación mecánica, te puedo decir que el 99.9% de los pacientes desarrollan lesión renal. Eso sí, es ya visto. De lo demás, yo creo que puede ser COVID, sí, pero yo pienso que
en este caso los pacientes fallecieron por sepsis asociada a Cinetobacter y toda la constelación que lleva la falla orgánica múltiple asociado a. Una paciente me quedó bastante la duda, que fue la primera, elevó el dímero D más de 20,000. Entonces, pues la sospecha es que ella hizo alguna especie de tromboembolia pulmonar y 1000 cosas más en el cuerpo que no supimos bien qué fue. Nunca se le aisló ningún microorganismo, fue la primera paciente que falleció del estudio. Entonces, y era una paciente mayor de 65 años. Entonces ahí nos queda la duda. Ella no sé si en algún momento hizo algo más asociado a fenómenos de autoinmunidad, como refiere el doctor Malagón, y los demás sí era per se la sepsis, y es bien difícil diferenciar si fue COVID el que generó la lesión renal o es la sepsis, pero pues nada más. Y ya como para terminar, yo creo como comentario general es, hemos visto durante estas casi 2 semanas ya que casi nada tiene evidencia o evidencia suficiente, y bueno, hace 1 año y es difícil esperar un super ensayo clínico que nos dé respuestas definitivas. Nos hemos visto que ahora tenemos muy pocas herramientas, la dexametasona tal vez sea lo único, y pues tenemos aquí la oportunidad de que está el doctor Malagón y está pues el resto de los compañeros y el equipo que está trabajando con algo que puede tener un impacto significativo. Entonces sería invitarlos a que en el momento que hagan su ingreso, a que interroguen al paciente, por favor sean muy acuciosos con el momento de obtener los datos y muy acuciosos a la hora de tomar los laboratorios, de rutinar a los pacientes efectivamente con los marcadores que tal vez podemos utilizar y no retrasar si logramos identificar a tiempo a ese paciente la aplicación de este medicamento. Nos hemos visto pacientes que son potencialmente candidatos, pero que no se les pidió el panel viral, entonces nos esperamos 48 horas, 24 horas más, pero resulta que es viernes, entonces hay rutina hasta el lunes, ya se salió del tiempo. Entonces ser muy acuciosos y tratar siempre de buscar ese candidato perfecto, y en el momento de identificarlo desde el interrogatorio mismo, solicitar todo lo necesario, inclusive contactar a los doctores que les podrían estar ayudando. Gracias. Muchas gracias.